tanta tecnología puesta al servicio de un programa de radio y televisión que alternativo, porque eh, yo siempre reitero esto, ¿no? Hay medios, ¿no? Hegemónicos, Canal 4, Canal 10, Canal 12, incluso el del Estado, Radios Canal muy 5, importantes. BTV, TV Ciudad, pero que tienen un despliegue tecnológico y personal para hacer todo esto. Un programa de televisión, así como lo hacemos nosotros ahora en vivo, no se hace con menos de 20 personas. No se hace, no se hace. Y ni hablamos si es con edición, esto es en vivo, pero si fuera con edición le sumamos algunas personas más, porque Exacto. luego va la postproducción y demás. Nosotros dos, los que usted ve en la cámara, acá, somos los que nos encargamos de todo, de la producción, postproducción, anteproducción, contacto con este, contacto con el otro, las entrevistas, todo, absolutamente. Poner los cartelitos que usted ve allí, que no es nada fácil, le diré, lo quiero poner acá a algunos de los que critiquen, si critican, ¿no? Ojo, no sé si critican. Pero si llegan a criticar que, mirá, se le corrió el loguito, mirá, qué feo que está eso. Bueno, yo quisiera ver que estuviera acá de este lado, metiendo y tratando de hablar además. Todavía eso, tratando de hablar. Porque a Tal cual. veces a mí me cuesta mucho no utilizar muletillas, porque tengo que estar pensando en muchas cosas a la vez. Una de las cosas más básicas de la muletilla es justamente poder enfocarse en lo que uno va a decir. Y cuando estoy arriba de un Exactamente. escenario, cuando estoy haciendo un programa de radio, solamente yo con, digamos, apuntando solo Sin al tener que micrófono. estar Entonces, entrando en los detalles técnicos, ¿no? exactamente, ahí hay otra cuestión, es distinto. Entonces uno puede hablar sin las famosas muletillas, el bueno, bueno, y algunos dirán, qué falta de preparación, que no es tanto, porque a veces estamos pensando en lo que tengo que poner después de lo que vamos a hablar, y por eso, bueno, aprovecho que Reinaldo me da una mano, porque cuando le digo que hable él, ahí en esa oportunidad estoy buscando algún video, alguna foto, alguna imagen, lo que sea. Bien. Bueno, Bueno, Reinaldo, Eduardo, ¿qué le parece si seguimos en diputados? bien, vamos Que arriba. hoy ha ¿Qué hay? sido, bueno, parece que, como le comentaba hoy, el feminismo ha sido atacado. Eso ha sido la denuncia hecha por la diputada Galán, donde denunció destratos de parte de dos señores diputados, el señor Lerete y Subía, el Subía lo fiscal ubica, Subía, ¿no? ¿se acuerda? Sí, sí, cómo no, por supuesto. A Subía lo ubican, era el fiscal de corte que bueno, Era El renunció. Salvador prácticamente, que después renunció, tuvo un pasaje por el Partido de la Gente, creo que estuvo, Mm. y como no tuvo mucha aceptación, donde terminó, pero bueno. Terminó en el Partido Pero Colorado. terminó de diputado, Ahí está. y terminó de diputado. Y bueno, y subía en comisión, infligieron destratos a la diputada Galán, en la comisión que investiga presuntas licencias irregulares de FENAPES. Muy bien. La legisladora expresó que fue acusada de esconder información de deshonestidad intelectual y de falta de sentido común, y añadió que también hubo amenazas de presentar una moción de censura del Frente Amplio, a lo cual ella tuvo una acalorada discusión y también un alegato muy interesante en la Cámara justamente por una cuestión de fueros. No sé si lo tenemos eso, ¿Ya lo Eduardo, tenemos? por ahí. Sí, sí, sí. Perfecto, entonces podemos verlo. Vamos a verlo. Bien, continuamos en el Mirador, continuamos aquí con los compañeros que nos están enviando mensajes y de paso vamos a entrar en un terreno que obviamente en pleno siglo XXI nos preocupa enormemente, en derechos avanzados, pero que están en momentos de retroceso, en situaciones donde creíamos que estábamos afirmando
algunas situaciones que habíamos creído que quedaban por detrás, pero lamentablemente vuelven al tapete, y es a raíz de la vulnerabilidad que existe también entonces en torno al género. Y qué mejor que traer a esto, a la discusión, a una diputada que está justamente trabajando en comisión y al cual agradecemos porque se tomó este tiempito para poder salir acá al aire y estar juntamente con los oyentes. Me refiero a Lilian Galán, donde hace, bueno, breves instantes prácticamente, que salió en redes sociales un video que reclamaba algunas situaciones con respecto al tema. Y por lo tanto quisimos hablar con ella y agradecemos enormemente entonces el tiempo que se va a destinar para poder hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Lilian? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto acompañarlos, ¿eh? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí y por llevarle a la audiencia, a la gente que nos mira también a través de las redes sociales, justamente ¿por qué surge este video en las redes sociales? Bueno, en realidad fue más que un video, ¿verdad? El video lo mandamos a las redes, pero ayer en la Comisión de Cámara de Representantes, yo como legisladora presenté una moción de orden pidiendo ampararme en los fueros para hacer una denuncia de violencia de género en el seno de la comisión investigadora, que como parte del Frente Amplio formo parte. En esa comisión somos 3 diputados frente amplistas, el compañero Malán, el compañero Ruiz y yo. En esa comisión el presidente de la comisión es del Partido Nacional, el diputado Lerete. Por el Partido Colorado está el diputado Subía, y yo planteo una denuncia amparándome en fueros, y basándome en la ley de violencia basada en género, en el artículo 6, inciso L, violencia política, porque en el seno de esa comisión esos diputados han tenido actitudes que no corresponden y que yo me he sentido hostigada, y por lo tanto no he podido cumplir mi labor parlamentaria como realmente la debiera cumplir, ¿verdad? Por ese hostigamiento. Por eso me amparo en una cuestión de fueros. Ampararse en una cuestión de fueros quiere decir que mis fueros están vulnerados, y los fueros hacen a la representación política que tenemos en este Parlamento. O sea, nos lo da la gente con el voto, y le debemos el cumplimiento de nuestro trabajo a la gente que vota, ¿verdad? A la población en general, porque el trabajo parlamentario, cuando aprobamos leyes, cuando trabajamos en una comisión, es para la población en general. Entonces, no permitir que una legisladora pueda trabajar libremente en una comisión nos parece que es un hecho que hay que denunciarlo en la Cámara de Representantes. Lilian, cuando decimos que no se te fue permitido el ejercicio de tu función, ¿a qué te referís puntualmente? Sí, yo presenté ayer la denuncia como pruebas las versiones taquigráficas de esa comisión. Todo el tiempo se está adjetivando en mi persona, pero tengo claro que es hacia el Frente Amplio, como falta de honestidad intelectual, que escondemos pruebas, que somos irresponsables en el cumplimiento de nuestras labores. Cuando se presentan mociones por parte del Frente Amplio, dicen la diputada Galán presenta estas mociones, y tenemos que rectificar todo el tiempo que allí no estamos en forma individual, sino que formamos parte de una fuerza política que está representada en esa comisión por 3 compañeros. El presidente de la comisión, el diputado Lerete del Partido Nacional, en un momento felicita a mis compañeros varones, les dice muy bien, fulanito, muy bien menganito, que ustedes, Ruiz y Malán, que se portan bien en esta comisión. Yo veo que ustedes se están portando bien, les quiero agradecer.
Entonces, realmente, primero que no corresponde al presidente de una comisión, está haciendo abuso de función, es decir, si un diputado se porta bien o se porta mal, no corresponde para nada, y segundo, que claramente hay una violencia hacia mi persona, haciendo mención realmente a una conducta que para él es incorrecta y para mí es el libre ejercicio de mi labor legislativa. Claro. Estamos hablando de legisladores que tienen alguna experiencia, ¿no? O sea, no estamos hablando de gente que está incurriendo en errores digamos, por desconocimiento, porque en realidad no tienen, no saben lo que están haciendo. Bueno, en realidad estos legisladores ya fueron, el diputado Lereté claramente observado en otras comisiones por el mismo tipo, ¿no? Por lo mismo. El diputado Sabini y el diputado Ruiz se tuvieron que retirar de la Comisión de Educación porque el diputado Lereté no le daba la palabra. La diputada Ana Olivera le pidió le dijo que le pidiera disculpas porque la llamó haragana, falta de trabajo, en una comisión. Entonces el diputado está pasando todos los límites. Nosotros teníamos que poner un punto final a esto, porque es una comisión que va a trabajar hasta diciembre, que tenemos que trabajar justamente en función de lo que nos encomienda la Cámara de Representantes y la ciudadanía, y no podemos permitir que se hostigue a una representante miembro de la fuerza política más grande que tiene este país. Claro, obviamente. ¿Cuáles son los pasos que siguen ahora? No, nosotros pensamos que ya está, ¿no? Lo presentamos a la Cámara, se entendió, porque ninguno de los diputados fue defendido por su partido, hubo un gran silencio, el diputado Lereté fue defendido por 2 diputadas nada más, los varones no hablaron, y esas diputadas no hicieron una argumentación política, simplemente volvieron a incurrir en violencia hacia mí. Una de las diputadas me dijo que en realidad yo confundía firmeza con violencia y que fuera terapia. Entonces, si esos son los argumentos que tienen los diputados del Partido Nacional y la diputada en particular para defender a su compañero, me parece que acá se está violentando la democracia en sí, ¿verdad? Lo que es lo político en sí. Sí, tremendo. Bueno, Lilian, con respecto a este tema, creo que ya quedó claro y obviamente creo que la ciudadanía va a tener mejor conocimiento con las palabras tuyas, que obviamente que aclaran un poco el video que tuviéramos en las redes hasta hace poquitas horas. Con respecto al tema de otra de los que estás trabajando también en comisión, que es el tema del presupuesto. Un tema que es muy caro para los uruguayos, porque en esta época de pandemia, en esta situación en la cual estamos viviendo todos los uruguayos y uruguayas, realmente nos encontramos ante un presupuesto que recorta muchas de las posibilidades de salir para la gente común. Entonces, obviamente estaría bueno que pudieras comentar algo con respecto a esta discusión del presupuesto. Sí, yo integro la Comisión de Presupuesto, que en este caso se integra también con la Comisión de Hacienda para analizar justamente la rendición de cuentas correspondiente al año 2020, que es una rendición de cuentas que ya está analizando o rindiendo cuentas a la ciudadanía del primer presupuesto de este gobierno. Es un presupuesto, como tú lo dijiste, de ajuste, es un presupuesto de recorte, que en realidad la ministra de Economía hace alarde de esta situación, porque ella dice que a pesar de la situación grave de crisis de la pandemia, ¿verdad? Crisis económica, social, de la pandemia, donde tenemos muchos uruguayos comiendo en ollas populares, trabajadores que se presentan a salarios solidarios en abundante mayoría y que no pueden, no los alcanza a todos. En esa situación, la ministra de Economía dice que ellos cumplieron con llegar a bajar el déficit fiscal. Uruguay debe ser el único país en el mundo que en medio de una pandemia, de una situación crítica, de crisis económica y social, por una cuestión de salud, baja
recorta el presupuesto en educación, en salud, en temas que hacen directamente a la población, y sobre todo al interior del país, porque si nosotros vemos dónde es mayor la desocupación, es en el interior del país, y sobre todo en las mujeres jefas de hogar. Hoy la pobreza en el Uruguay tiene cara de mujer y tiene cara de niños. Ya no se veía hace mucho tiempo la desnutrición infantil, niños que acuden a comer a las ollas populares. Entonces es grave esta situación, y a pesar de eso, el Ministerio de Economía hace alardes de que se pudo ahorrar en esta rendición de cuentas, de que hay ahorros en este presupuesto. Entonces, ¿cómo hay ahorros si hay gente que está pasando hambre? ¿Cómo hay ahorros si crece la desocupación en el interior del país? El año pasado, cuando concurrieron las distintas delegaciones de los ministerios a hablar del presupuesto nacional, prometieron muchas cosas para el interior del país. Nosotros queremos saber qué cosas se cumplieron, qué cosas mejoraron en el interior del país. Y eso es lo que estamos trabajando en esta rendición de cuentas. Todo se desprende, digamos, no solamente del presupuesto, sino de los llamados ajustes que para otras épocas, en lo que era la oposición y actualmente es el gobierno, eran los tarifazos. Recordamos que cualquier aumento de tarifas que hacía el Frente Amplio en los 15 años de gobierno, que nunca superaron 5 o 6%, hoy superan el 10%, fueron llamados tarifazos, y ellos cambiaron el nombre por ajustes. En estos ajustes vemos que no está contemplado ni siquiera la necesidad de la gente que hoy lamentablemente está padeciendo una crisis severa. Entonces, ¿qué hace la oposición, ahora actualmente el Frente Amplio, para hacer ver este tipo de situaciones, para dejar en evidencia, para que la gente tome conciencia también, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, nosotros estamos cumpliendo nuestra labor parlamentaria en la comisión, pero el Frente Amplio está saliendo a hablar con la población en la calle, y la abrumadora cifra de 800.000 firmas para plebiscitar la ley de urgente consideración habla por sí misma. Nadie está contento con esta situación que se está viviendo, ¿verdad? Ustedes decían recién que hay un tarifazo. Nosotros decimos que, bueno, eso estaba en esta ley de urgente consideración cuando se le da la potestad de ir viendo mes a mes el aumento o el ajuste de los precios de los combustibles. Y ahí hablamos de la realidad de la población, ¿verdad? De aquel que va al supermercado a comprar 1 kilo de fideos, a comprar el azúcar, en un país donde últimamente han cerrado lo que son las micro y pequeñas empresas, porque en realidad es el almacén de la esquina, es la tiendita, aquellos cuentapropistas que cerraron justamente por la pandemia. Nos quedan las grandes superficies. Entonces acá hay grandes ganadores de esta situación de ajuste, ¿no? Grandes ganadores y mayoría de la población perdedora. Esa mayoría que va y compra, y que cada día hay un presito más, tiene que poner 1 peso más para comprar un paquete de fideos, tiene que ir sacando más de su salario, porque el salario cada vez le alcanza más para comprar directamente los alimentos, que es en lo que se gasta la mayoría de la población trabajadora la mayor parte del sueldo: alimentos, vivienda y calefacción en estos inviernos tan fríos, ¿verdad? Entonces, cada vez esos precios suben más, porque el ajuste de los combustibles encarece toda lo que es la producción y el transporte, la importación, y cada vez hay otros que se enriquecen más, porque nosotros en el interior del país, por eso decíamos, la situación del agro son los grandes ganadores. Las cosechas se han exportado con precios internacionales que no habían sido tan altos desde el 2014.
¿no? La carne, la soja, el arroz, muy buenas cosechas y precios internacionales excelentes. El 2014 no habría precios internacionales tan altos como esta vez, entonces hay grandes ganadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Estamos cada vez polarizando más esta sociedad. Grandes ganadores que no aportan a la mayoría de la población que está perdiendo. Además sabemos una cosa que es una realidad muy triste, pero ¿cuándo aumentaron los combustibles? Cuando se terminó de levantar la cosecha de soja. Entonces, ¿seguimos trabajando para el Maya Oro? ¿El interior está cada vez mejor? No, alguna población del interior, pero que eso no derrama directamente a la clase trabajadora, a todos los que viven de su salario en el interior del país. Cada vez se está peor. Tal cual. Lilian, cuando hablamos de este ajuste de los combustibles, que se va a llevar, digamos, un control mes a mes, cuando bajen los combustibles, si es que llegan a bajar, ¿no? Que ha pasado, cuando bajen los combustibles, ¿cómo van a hacer para controlar que también los precios que están condicionados al combustible, a todo eso, al transporte de los alimentos y demás, que seguramente va a ser reflejado en la tarifa, por supuesto, en los precios? ¿Cómo van a hacer para controlar? ¿Hay algún plan? ¿Ya se dijo? ¿Cómo va a ser? ¿Tienen alguna idea ellos? Yo te entiendo la pregunta, pero en realidad no lo sabemos eso, ¿verdad? Primero, si bajan. Eso, bueno, en este gobierno no se ha dado esa característica. Y después no hay ningún plan, porque además, es lo que te decía recién, acá la producción nacional está transnacionalizada y también la cadena de comercio, las grandes superficies, entonces no son industria nacional. Todo lo que compramos, lo sabemos todos los que vamos al supermercado, al almacén, cuando compramos un producto hecho en Uruguay es muy poco, ¿no? Tenemos, te digo, vas a comprar una mermelada y tenés mermelada de Francia, de todos lados. Entonces eso es menos trabajo para la gente, más caro los productos porque además hubo un ajuste en el precio del dólar, entonces en realidad cada vez rinde menos el salario. Yo creo que todas las trabajadoras y los trabajadores cuando van a hacer el surtido al almacén, a comprar lo necesario que se gasta la mayor parte de su salario en alimentos, cada vez le rinde menos, compra menos con igual plata. Claro. Lilian, para terminar, digamos, ahora queda una nueva etapa con tú mencionaste las 800.000 firmas, que sabemos que no hubieron solamente gente del Frente Amplio que estuvo firmando esto, sino que hubo un apoyo de gente, como decías tú, descontenta también, de otros sectores políticos, y ahora hay que salir a debatir y a tratar de que la gente pueda entender que estos 135 artículos que se tratan de derogar son nocivos para la ciudadanía en común. Por lo tanto, habría que ponerse a trabajar y a hacerlos entender que esto es nocivo. ¿Cómo va a encarar esta campaña entonces el Frente Amplio y bueno, todas las fuerzas sociales que supongo que están en la comisión, que estaban en comisión pro referéndum, ¿no? Sí, es más que el Frente Amplio, indudablemente, ¿no? Son las organizaciones sociales, es el PIT-CNT, todos aquellos que se pusieron al hombro esta campaña y que ya empezó la campaña por la derogación de esta ley, ya empezó porque nosotros estuvimos en las calles conversando con la gente, explicándole por qué era perjudicial a cada uno de nosotros esta ley, que ya se están viendo los perjuicios a esta ley. Y eso la gente lo entendió. Entonces hay que salir a conversar. Bienvenido el debate, discutamos políticamente, que era lo que hablábamos hoy, ¿verdad? No discutamos con agravios, discutamos con argumentos, por qué esta ley perjudica a la mayoría de este país, que son los trabajadores, y sobre todo también a las mujeres, a los niños. Entonces, discutamos políticamente, demos argumentos con la verdad, con la ley, no argumentos falaces como son los que muchas veces estamos escuchando y no le hace bien a la democracia.
Exactamente. Bueno, Lilian, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente sabemos que, bueno, la actividad es mucha y obviamente que estos tiempos son buenos para también comunicar a la gente, agradecerte este tiempo también para los medios alternativos, que es la lucha que tenemos día a día, también para hacernos visibles, no solamente entre la población, sino también entre quienes tienen la responsabilidad a veces de regir digamos, las leyes de nuestro país. Así que te agradecemos mucho este tiempo. No, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes y con mucho gusto, la verdad. Un abrazo. Gracias. Gracias. Adiós. Un abrazo grande. Está muteado, Briganti. Sí, 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 estaba tratando de... primero muevo una... Ahora. Porque yo no, porque me muteo con usted, vio. Pero Ahí ahora va. pero igual para el aire sale. Espere que luego tengo que volver a poner en la pantalla, vio. Porque lo muevo y ya está, y lo perdí. Ahora tengo que ver dónde está, acá, por acá, ahí está, ya lo vamos a poner, ahí está, va a aparecer, apareció. Digo, ya ahora lo tengo más, pero, ¿no sabe cómo lo tengo? Así, lo tengo. 2025 salimos. Pero ni tanto, como por yo un creo, tubo. ni tanto le diré. Me van a contratar de Hollywood. Ahí va. Bueno, agradecer a quienes entrevistamos, a Lilian Galán y a Margarita Lisich, por la deferencia que tienen para los medios alternativos. Nosotros tenemos que ser agradecidos con la generosidad de estos legisladores que muchas veces se toman un tiempito entre una sesión y otra, están allí y bueno, sí, y le insistimos y pedimos para poder sacarlos al aire y no hay ningún problema. Así que bueno, Exacto. agradecerles todo esto porque los medios alternativos... ¿Sabe una cosa? Le voy a contar algo que me contaron en la Embajada de Venezuela. Una vez que estuve por allá, me decían que lo que hacía Chávez, cuando iba a un pueblito de Venezuela, la nota se la daba a un medio alternativo. Mire usted. Entonces, los medios hegemónicos tenían que pedir autorización a los medios alternativos y entonces, claro, tienen que nombrarlos. Y al nombrarlo, no sé si me entiende, le están dando difusión en los medios hegemónicos. Entonces, supóngase, nosotros tenemos una nota que es única y la toman los canales hegemónicos. Entonces, de acuerdo al Mirador, La Matraca, nos nombran. Exacto. ¿Digo? Exacto. Entonces, pero lamentablemente en nuestro país todavía no hay esa cultura. Cuesta mucho todavía un poco.